Muy buenos días. Si alguien me solicitara que enumerara 5 de los asesinos con mayor nivel de repercusión o los asesinos más titánicos a nivel de conducta y a nivel social, definitivamente el caso de Luis Alfredo Garavito sería uno de estos. Muy buenos días, mi nombre es Cecilia Castillo Rosa, soy psicóloga forense y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el caso de la bestia. Un caso que cabe destacar está en auge en estos momentos, dado que este asesino serial pues murió el día de ayer, 12 de octubre del año 2023. Antes de iniciar todo el proceso, quiero recordarles que se suscriban al canal y les voy a dejar de igual forma las redes sociales donde estamos compartiendo constantemente contenido asociado a temas forenses, psicología forense en su mayoría, y la página web donde estamos compartiendo informaciones tanto de las colaboraciones que realizamos con diferentes personas en programas de radio, televisión, así como el blog donde estamos desarrollando diferentes temas de la cotidianidad. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre la bestia. Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia, nació en enero, el 25 de enero del año 1957. Era el mayor de 7 hermanos. Voy a ir dándole algunos datos porque quiero que lo tengamos en cuenta para poder hacer un análisis un poco más adelante y que entendamos todo el proceso de cómo se desarrolla la formación de la personalidad de un sujeto en cuanto al asesinato serial. En primer lugar, las características que una persona debe de tener para convertirse en asesino serial es tener más de 3 víctimas, con un periodo de tiempo de enfriamiento entre víctimas. Entiéndase, matas uno, tienes un periodo de enfriamiento, matas otro. Cuando ya tú cumples un criterio de 3 víctimas, pues eres considerado como un asesino serial. En dado caso de no haber cumplido con la categorización cuantitativa, entiéndase, el número 3, pues se te clasifica en base a la intención de seguir cometiendo crímenes y la adjudicación de esa intención. O sea, se tiene que comprobar de que ese sujeto quiere seguir matando. Eh, Volvemos al caso. En el caso de Luis Alfredo Garavito, él tiene una cantidad de víctimas que asciende a unas 200 personas. En este caso eran niños, varones, todos entre 8 o 12 años. ¿Por qué decimos el tema de que asciende aproximadamente a 200 personas? Porque la cantidad de víctimas realmente nunca fue comprobada. Y en el caso de Luis Alfredo Garavito, habían unas 134 víctimas que fueron comprobadas en base a evidencia, unas 175 víctimas que fueron dichas y expuestas por él como víctimas directas al inicio de sus entrevistas y al inicio del momento en el cual él estaba siendo enjuiciado. Sin embargo, después, dentro de las entrevistas que él iba dando, dijo que la suma asciende a más de 200, incluyendo una cantidad de víctimas que fueron violadas, abusadas sexualmente, previo a él iniciar el proceso de la comisión de crímenes de asesinato. O sea, él inició violando niños y después pues empezó a incurrir en el tema de los asesinatos. O sea, que la suma de las violaciones asciende a mucho más de 200, según él detalla, fueron más de 100 víctimas, un centenar de víctimas, previo al tema de la comisión de los asesinatos. Entonces, era el mayor de 7 hermanos en una familia con un padre abusivo y una madre sumisa. En el caso de los asesinos seriales nos encontramos con 2 características básicas. Característica es el tema del padre abusivo, la madre sumisa, y la característica, los criterios 2 de mayor frecuencia es una madre abusiva y un padre ausente, entiéndase. Madre abusiva, padre ausente, o madre sumisa, padre abusivo. En este caso, él cumple el criterio del padre abusivo. Quiero citarlo textualmente, quiero leerles algunas partes de las entrevistas que él fue dando, porque considero que la parte de la testificación directa de él y sus palabras propias, pues nos sirven a nosotros para englobar y para entender el contexto de todo lo que fue este asesino serial. Dentro de sus características, dentro de sus desgloses, él dice en una de las ocasiones: cuando llegué a tener uso de razón, y cito, yo veía como mi padre en innumerables ocasiones golpeaba a mi madre y la arrastraba. Todavía tengo yo sus gritos que ella
desesperadamente lanzaba. Yo vi cuando él la cortó. Esa imagen quedó grabada dentro de mi cerebro de por vida. No la he podido olvidar. Yo fui el único que la defendí. Le metió una pela que la dejó coja estando embarazada de mi hermano Ricardo. Fueron casi 40 años que le aguantó mi mamá a ese señor. Humillaciones, desprecios. Recuerdo que le decía, yo la recogí del fango, mujerzuela. A mí me dolía porque yo sabía que eso no era así. Y siempre pensé que cuando fuera grande yo me la iba a llevar para ayudarla. Pero cuando tuve la oportunidad de irme de casa y salirme de esas situaciones negativas del hogar, me fui como perdiendo, fui rodando por el mundo y se me fue perdiendo el afecto. Esa palabra, Luis, la detesto, porque era como ese señor me llamaba siempre con rabia. En el fondo, de pronto, ella es otra mártir al igual que yo. Ella sufrió peor que yo. Tenía como 7 o 6 años cuando él me amarró mientras le pegaba a mi mamá. Si evaluamos el hecho de que él desde niño detestaba su nombre, pues su nombre Luis, pues era como su padre lo llamaba, nos encontramos con un desprecio, un autodesprecio hacia su persona, en donde este sujeto se sentía no solamente rechazado por la familia, sino rechazado por él mismo. Posterior a esto, el padre constantemente le decía que él era una persona bruta, que tenía mala memoria, por lo cual él solamente cursó primaria. Ahora bien, siguiendo la evolución de la historia de su vida, nos encontramos que a los 13 años este sujeto fue violado por un amigo de la familia que resulta, por coincidencias del mundo, que era el sacerdote del pueblo, del lugar donde él vivía en este momento. A los 13 años él fue abusado por este señor y posteriormente, antes de iniciar la comisión de los crímenes, pues él lo manda a matar, que es el tema del detonante que él sufrió en este momento. Y un poquito más adelante vamos a explicar el punto del detonante y por qué incurre este acto directamente como detonante de sus crímenes. Eh, este sujeto, cuando sale de la casa, incurre en temas de esoterismo, en temas de magia negra, empezó parte de su carrera delictiva utilizando lo que eran las organizaciones para timar a las personas por temas religiosos, porque él siempre expresó en varias de sus entrevistas que el tema de las religiones es un punto de, de doblegar a la persona, con el cual la persona simplemente cede ante diferentes situaciones en las cuales tú necesites que ceda. Ahora, ¿qué sucede? Él manda a matar al sacerdote del pueblo. Viene el punto del detonante. Cuando él manda a matar al sacerdote del pueblo, ¿qué es un detonante? Un detonante es una característica que te impulsa a seguir cometiendo crímenes, o sea, que te impulsa a iniciar este proceso que ya tú tenías en la mente de la comisión del crimen. Me doy a entender. El detonante es esa fluctuación, ese momento puntual en el cual tú sientes que con ese hecho ya tú llegaste al punto límite y tú vas a empezar a cometer crímenes, porque eso es lo que te impulsa a este acto. Ahora, cuando un sujeto usualmente mata el objeto de su furia, ¿qué es el objeto de su furia? El objeto de furia es la razón por la cual este sujeto comienza la ola de crímenes que va desarrollando en su aval. Si este sujeto desde un inicio mata al objeto de su furia, en este caso mandó a matar, no realizó la comisión él directamente, sino que simplemente vio el proceso como un descargo, creyendo que en el momento en el que este sujeto iba a estar muerto, pues sus características emocionales y sus traumas iban a desaparecer. Pero sin embargo se encuentra con que no funciona de esa forma. En primer lugar, porque la comisión del hecho fue cometida, valga la redundancia, por otra persona, no por él directamente, por lo que la descarga emocional no fue la misma. Y en segundo lugar, por el hecho de que el trauma continuaba. Él no había tomado ningún tipo de proceso asociados a terapias, asociados a procesos de superación y de... No me gusta utilizar la palabra superación cuando hablo de temas asociados a violaciones, sino de buscar un equilibrio entre lo que sucedió y una forma con la que yo pueda seguir subsistiendo y sobrevivir ante el trauma vivido. Y sin ánimos de justificar el hecho,
no obstante, es algo que se toma en cuenta porque los traumas vividos por un sujeto son los mecanismos adoptados por el mismo sujeto como parte de los modus operandi en un futuro. El modus operandi es la forma en la cual el sujeto mata. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Este sujeto inicialmente tuvo la mayor parte de sus crímenes entre Colombia y Ecuador. Y rondaban los años 1992-1998. Estamos hablando de unas 200 y tantas víctimas en esos 6 años aproximadamente. Él dice que son unos 6 años y pico, porque fue atrapado avanzado en 1998. Entonces, cuando este sujeto inicia su ola de crímenes, él atacaba niños. Él decía que le gustaban las mujeres, pero básicamente se identificaba con los niños por una tendencia homosexual. Su mecanismo de aproximación era básicamente el engaño. ¿A qué nos referimos con mecanismo de aproximación? Es la forma con la cual tú llegas hacia la víctima, o sea, con la forma con la cual tú te acercas a una víctima para que esa víctima se sienta segura o sienta la facilidad de permitir un acercamiento contigo y no que simplemente pues se aleje, que se vaya corriendo. Ahora hay diferentes tipos de mecanismos de aproximación. Por ejemplo, está el engaño, por ejemplo, está la aproximación por sorpresa, que es cuando tú simplemente decides que tú no vas a invertir tu tiempo engañando a esa persona. Y pues la dinámica se da diferente y la forma de actuar, por ende, también varía. En el caso de él, él utilizaba el engaño, él se disfrazaba de diferentes formas, entre ellos monjes, vendedores ambulantes, se disfrazaba de indigente, recordando que las víctimas de él eran niños de escasos recursos, eh, una media poblacional baja y paupérrima, o sea, a los niños era fácil acercarse con diferentes mecanismos, ofrecerle dulces, ofrecerle comida, pues juguetes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Llega lo que es el mecanismo de ataque. Pero previo a entrar al desarrollo del mecanismo de ataque, quiero que hagamos un énfasis en lo que es parte también de la historia de vida para que entendamos cómo este sujeto incurrió en vincular todo lo que tiene que ver con la historia de vida de él, los traumas y las características que lo englobaron dentro de lo que es el modus operandi. Cito al decir esto. Cuando él describe el tema de las violaciones cometidas hacia su persona, al hablar del caso del sacerdote o del hombre religioso, como él lo pone puntualmente, que cometió abuso sexual contra él, violaciones, él dice, me torturó y me violó, me golpeaba, me mordía el pene y la parte de las nalgas, me quemó con una vela, me amarró junto a una cama y me ponía a hacerle cosas que me reservo y no las comento. Este señor iba hasta la finca de nosotros y me obligaba a que saliera. Me obligó a tener relaciones sexuales. Como eran completas, él me penetraba. Siempre era él que me penetraba. Al hacer un punto aquí, quiero que nos detengamos al hablar de siempre era él que me penetraba. ¿Por qué quiero que nos detengamos en este factor? Por el hecho del análisis entre siempre era él que me penetraba, yo nunca tuve el control sobre las situaciones y yo estoy cometiendo los crímenes para yo mantener el control sobre las mismas situaciones del factor del trauma que me generaba a mí y que me produjo una condición por la cual yo inicié los asesinatos. Recalcando, esto no es una justificación del hecho, esto es simplemente y llanamente un análisis de la historia de vida del sujeto en relación al tema del modus operandi y cómo se evalúan las características psicológicas que inciden en la toma de decisiones a nivel de las escenas y a nivel de la parte criminológica y las evaluaciones que se hacen para tú determinar todas las características asociadas a un asesino serial y conocer la raíz y la matriz de qué está afectando a nivel social para poder decir, bueno, estamos en déficit por una o por otra razón. Continuamos la lectura. Él dice,
Esto siguió por mucho tiempo, tal vez años, un año o dos. En esos días ya nos vinimos para Trujillo, recordemos que él es colombiano y vivía en Colombia. Y mi papá me mandó por unas inyecciones donde el señor del pueblo, que tenía una droguería, o sea, una farmacia, este me golpeó también, me violentó, varias veces me violó y yo me aguantaba porque le tenía mucho miedo a mi papá y porque de pronto él les creía a ellos. Esta es una situación un tanto frecuente, no solamente en el tema de los asesinos seriales, sino en temas de abusos sexuales de niños o de menores de edad, en los cuales nos encontramos con muchos padres que no evalúan quizás de una manera tan detallada dónde están exponiendo a los hijos y lo que los niños le quieren decir, sin ánimos ni de juzgar ni de justificar un hecho u otro. Pero es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Quiero tomar este momentito para decirles, señores, cuando un niño les diga algo, tenemos que tomar las cosas en serio. Tenemos que realmente evaluar lo que está pasando y tenemos que ver hasta dónde llegan las situaciones y por qué este niño nos quiere comunicar una cosa u otra. Ahora, volviendo al tema, él decía, después yo empecé a a sentir una atracción hacia personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas estaban muy pequeños. Yo sentí como algo, recordemos que él era el mayor de los 7 hermanos, y todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa, sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Vamos a continuar un poquito más adelante en la historia de vida de este sujeto al hablar del tema de los mecanismos de ataque. Recuerden que ya hablamos de los métodos de aproximación que él utilizaba el engaño, el disfraz básicamente, y la oferta de dulces, de comida, etcétera, juguetes para esos niños. Entonces, ¿cuál era el mecanismo de ataque? Él tenía varios. En este caso, él utilizaba el control verbal, los amenazaba, utilizaba el uso de la fuerza, o sea, fuerza física, fuerza corporal por sobre los niños que tenían menos fuerza que él, por temas de evolución, edad, físico, con textura, el tipo de población que él escogía eran niños que de bajos recursos, que muchas veces eran muy delgados, entre otras cosas. Y llegó un poco más adelante en la evolución del modus operandi a utilizar el tema de las armas como mecanismo de ataque. También tenemos lo que son los actos de precaución. ¿Qué es un acto de precaución? Esto es básicamente un mecanismo que tú utilizas como mecanismo de no ser, perdón la redundancia, de no ser detectado eh, si te atrapan o de no ser identificado. Por ejemplo, en el caso de Luis Alfredo Garavito, él utilizaba los disfraces. Esto es un mecanismo de precaución. ¿Por qué? Porque con el disfraz él no podía ser identificado fácilmente. Ahora, ¿cómo fue diagnosticado este sujeto? Este sujeto eh, tenía múltiples diagnósticos, entre ellos el tema de la psicopatía, que si ustedes buscan en los videos en la página web, vuelvo y se las dejo aquí abajo, van a encontrar varios videos donde hablamos del tema de la psicopatía, las características que tiene, en donde son sujetos usualmente manipuladores, donde son sujetos mitómanos, que eran de las características principales con las que fue descrita Luis Alfredo Garavito, la bestia, dentro de su aval diagnóstico y dentro de todos los criterios que cumplía. Era mitómano, o sea, tenía la capacidad de mentir y en muchas ocasiones él mismo llegó a creer sus propias mentiras. Era una persona narcisista, evidentemente pederasta, manipulador, era una persona con un alto nivel de perversión sexual, fue diagnosticado como una persona perversa sexualmente. Y inicialmente y básicamente quiero que tengamos en cuenta el tema de la empatía. Está la empatía cognitiva y está la empatía emocional. Cuando nos encontramos con la empatía cognitiva es la capacidad de entender una emoción y procesarla y
reproducirla como si fuese real, sin sentirla. Eso es una empatía cognitiva. O sea, yo proceso a nivel mental lo que es la emoción, sé cómo se ve la emoción, sé cómo luce la emoción y puedo reproducirla aunque no esté sintiendo absolutamente nada. Y está la empatía emocional, que es la empatía que se siente directamente desde las emociones. En el tema de los psicópatas, la empatía emocional es nula, se presenta una incapacidad de tener ese nivel de empatía con las personas y con las situaciones, pero se presenta una alta carga de empatía cognitiva en donde el sujeto simplemente aprende a reproducir lo que tiene que reproducir en un momento o en otro. Entiéndase, es un sujeto que sabe que en el funeral se llora. Es un sujeto que entiende y puedes reproducir el hecho de que si tú vas a una fiesta de cumpleaños, pues tú tienes que estar alegre porque hay un cumpleañero y hay alguien que está feliz por su cumpleaños. Entonces, vámonos con el tema del modus operandi. El caso de Luis Alfredo Garavito es un caso muy complejo en cuanto a modus operandi porque tuvieron muchas evoluciones. Cuando tú tienes un modus operandi, el modus operandi, ok, vamos a decirlo de la siguiente forma. El modus operandi es la forma con la cual se comete el crimen. Dentro del modus operandi tenemos lo que es la firma, que son esas características que no son necesarias para la comisión del hecho, pero se llevan a cabo porque el sujeto lo necesita como parte del desahogo personal que tiene y que lo consideró que quería y debía de hacerlo. Ahora bien, nos encontramos con un modus operandi muy variable en este caso. Inicialmente, él empezó acariciando a los niños. Eh, Según él describe, él solamente acariciaba, él no violaba en sus inicios. Después de esto, él continuó un proceso de, aparte de acariciar a los niños, pues él los amarraba, él desnudaba a estos niños y llegó posteriormente a cometer violaciones contra ellos, o sea, con penetración. Recordemos que hace un rato hablábamos del tema del control, del manejo del control, y como él describía que la persona que lo violó a él siempre era esa persona que lo penetraba. Pues en este caso él sentía que podía mantener el control sobre ciertos hechos y sobre lo que estaba haciendo directamente, y pues es una forma de él controlar la situación que no pudo controlar antes y a la vez controlarse a él mismo. En los casos de los asesinos seriales nos encontramos muchas situaciones en donde el sujeto, como no pudo controlar una situación en su infancia, pues busca la forma de reproducir esta situación y tener el control en su adultez. Y esto se refleja dentro de esas características del modus operandi. Ahora bien, después de que él incurrió en los procesos de acariciar, amarrar, desnudar y violar a los niños, pues también decidió empezar a llevar utensilios. En el caso de Luis Alfredo Garavito, él asistía a, a los crímenes, a la comisión de los crímenes con cuchillas de afeitar, con velas, con encendedores, recordando, como hablábamos ahorita, y Chito, vamos a volver un poquito para atrás, donde él dice, me quemó con una vela, me amarró junto a una cama y me ponía a hacerle cosas que me reservo. Me golpeaba, me mordía el pene y la parte de las nalgas. Aquí vamos para atrás. Cuando Luis Alfredo Garavito empezó a incurrir en el tema de llevar velas, en el tema de utilizar encendedores y quemar a sus víctimas, también incurrió un poquito más adelante en el proceso de hacerle a la víctima tomar semen. Y posterior a esto, él incluso llegó a desprenderse uno de sus dientes porque él decía que él no quería ser identificado y que como él mordía a las víctimas en diferentes partes de su cuerpo, sobre todo en el tema de las nalgas, eh, recordemos, recordemos que dentro de sus descripciones él decía, me mordía el pene y la parte de las nalgas. Pues eso mismo él lo estaba reproduciendo dentro del modus operandi de lo que él hacía directamente con las víctimas. En este caso, él se quitaba un diente, mordía las tetillas, mordía la parte de la nalga, perdón, mordía la parte de la nalga y él se desprendía esta parte de la dentadura como un mecanismo de no ser identificado a través de la mordida directamente.
Más adelante, después del proceso de la dentadura y todo esto, pues él incurrió en el tema de cortar a sus víctimas, de quemarle las nalgas, igual que como lo hacían con él, de cercenar genitales con un cuchillo de carnicería, específicamente como él detalló. E incluso en la evolución del proceso, él incurrió en abrir parte del abdomen de la víctima como mecanismo de afectar el aparato digestivo de las víctimas a las que él estaba matando. Eh, Dentro de sus declaraciones, él detallaba que él padecía a inicios del proceso. Vamos por parte, mire. A inicio del proceso le estaba diciendo que él sufría de disfunción eréctil y que por esa razón él no violaba a los niños. Después de que se probó de que sí hubo violación, pues él dijo que sí que él lo violaba y que hubo más de un centenar de víctimas que él violó previo al tema de los asesinatos. Eh, Nunca se supieron la cantidad de víctimas exactas. Él llegó un momento en el que él mismo dijo que él no sabía la cantidad de víctimas, a pesar de que él llevaba un diario. Este diario no se encontró. De igual manera le preguntaron el tema de si él enterraba a las víctimas. Lo quisieron acusar del tema de enterrar a las víctimas. Y le preguntaron que si él daba las declaraciones para encontrar a estos niños, estos cadáveres, pues más adelante, y él dijo que la verdad es que él nunca los enterró, él simplemente los dejaba a una vista. Eh, este sujeto, quiero leer esto para hacer un análisis de la parte de la evaluación de la escena del crimen. Eh, Eran seleccionados usualmente en lugares alejados, en matorrales, él dejaba las víctimas. Recordemos, bueno, vamos a detallar lo siguiente. Existen diferentes tipos de escenas. Está la escena primaria, está la escena secundaria. La escena primaria es donde ocurre la mayor cantidad de actos o de situaciones en relación al cuerpo de la víctima. La escena secundaria suele ser donde se deja el cuerpo, si el cuerpo se movió. Y la escena intermedia suele ser una escena de transporte o un mecanismo utilizado para transportar a la víctima de la escena primaria a la escena secundaria, o sea, de donde se cometió el hecho a donde se dejó el cuerpo. En el caso de él, muchos de las víctimas simplemente la dejaba donde cometía el crimen por facilidad de que no iba a estar moviendo los cadáveres. Usualmente eran en cafetales. Recordemos que Colombia es una zona, él estaba básicamente en el eje cafetero de Colombia. Algunos de los cadáveres también fueron dejados en lugares boscosos, eh, más que nada matorrales, etcétera. Pero dentro de los datos dados, dice, y cito, se encontraban generalmente botellas de licor, cabullas, restos de ropa y otros elementos que indicaban señales de tortura, violación, estrangulamiento y maltrato. Algunos de los esqueletos presentaban vestigios de piel, retazos de ropa y cabullas atadas al cuello, al igual que cortes en el cuerpo, en piernas, glúteos, brazos y espalda, la mayoría desnudos y amarrados con nylon. Era característico también la decapitación y la dispersión de los restos en el terreno. O sea, posterior a que este sujeto ya incurrió en el tema de abrir el abdomen de las víctimas, en el tema de cercenar al sujeto, cercenar los genitales, pues también incurrió en la decapitación de alguna de sus víctimas, no de todas. Eh, Fue condenado a 1983 años con 9 días puntualmente. Sin embargo, y aquí vamos, sin ánimos, honestamente, de meterme en análisis legales, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, pero a gran escala, les voy a detallar un poquito lo siguiente. Eh, Recordemos que cada país tiene sus leyes y cómo ejecuta los procesos en relación a un crimen u otro. El tema de Colombia tuvo un gran auge con el caso de Luis Alfredo Garavito, porque representó un antes y un después. Previo a Luis Alfredo Garavito, Pedro Alonso López fue un sujeto que mató unas 300 víctimas y pues fue soltado, fue puesto en libertad
después de haber cumplido su condena, y Pedro Alonso López se encontraron cadáveres posterior a esto con el mismo modus operandi que él mantenía. Sin embargo, el sujeto nunca fue atrapado. Por las características de este sujeto, o sea, de Luis Alfredo Garavito, nos encontramos con una persona con una alta posibilidad de volver a cometer crímenes posterior a que saliera de la cárcel. Eh, Él fue condenado a 1983 años de prisión. Sin embargo, en Colombia no existe un cúmulo de pena a nivel de sentencia, y pues dado esto se le dieron 40 años. Como no estaba legalmente detallado y desglosado el hecho de que este tipo de crímenes contra menores fuera un caso mayor, sobre todo el tema de las violaciones, pues hubo una reducción de pena. A resumidas cuentas, la pena varió, se les redujeron muchos años. Al reducirse esta pena, este sujeto estaba esperando también para ser sentenciado, porque querían extraditarlo por algunos crímenes que se sospechaban que fuesen de él mismo y que no fue juzgado en Colombia porque fueron cometidos en otros países, y evidentemente cada país tiene el derecho y se puede reservar el derecho de juzgar sus criminales directamente con sus leyes. Este es un sujeto que detalla que en 1992 pues, le vendió su alma al diablo, y esto lo llevó a iniciar también un proceso de la comisión de crímenes, que coincidencialmente cayó con la fecha en la cual él mandó a matar pues, al sacerdote del pueblo. Y de igual manera era un sujeto que se comparaba con Hitler. Él decía que él quería ser una persona importante, él decía que él quería ser visto. A gran escala, este es un sujeto que murió el día de ayer, 12 de octubre del 2023. Estoy muy para atrás. El 12 de octubre del 2023, sufriendo un cáncer de ojo y otros problemas médicos que tenía de igual manera. Y vivió recluido en una ala penitenciaria en donde él mismo detalló que no mantenía contacto con otros presos porque algunos de ellos podían querer matarlo. Si tienen alguna pregunta, me fascinaría que lo dejaran en los comentarios. Pueden contactarme por cualquiera de las redes, y espero que hayan disfrutado el caso del análisis que acabamos de hacer del tema de Luis Alfredo Garavito. Así que los amo y